Saludos. Vamos a realizar el laboratorio construcción de triángulos congruentes. Esta actividad surgió del libro de geometría, integración y aplicaciones y conexiones de McGraw-Hill en la página 204. Puede hacer referencia al mismo. Para comenzar, vemos que construiremos un triángulo ABC que tiene ángulos con medidas 20 grados, 40 grados y 120 grados respectivamente. Utilizaremos una hoja de papel de construcción o de color y vamos a dibujar ese triángulo. Comenzamos trazando un segmento en el papel de construcción. De los extremos de ese segmento formaremos un ángulo de 20 grados colocando el extremo del segmento como uno de los lados del ángulo y marcaremos 20 grados. En ese punto vamos a trazar un segmento que salga del extremo y pase un rayo que pase por encima de ese punto. De igual manera, en el otro extremo del segmento formaremos un ángulo de 40 grados que abra hacia la izquierda. Ponemos el centro en el extremo, empezamos desde 0 hasta 40 y por ahí trazamos otro rayo. Le colocamos las medidas a los ángulos y se verifica que el tercer ángulo mida 120 grados con el transportador. Colocando el centro en el vértice, alineamos y sí coincide 120 grados. Se le dan nombres a los vértices, ángulo A, ángulo B y ángulo C, y cortamos el triángulo con la tijera. Se pega el triángulo debajo del título. Este es el triángulo que se va a utilizar de referencia. Este triángulo se va a comparar con las otras partes. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a la primera parte del laboratorio. Construcción de un triángulo con 3 lados congruentes al triángulo ABC. Utilizamos un papel de construcción y vamos a dibujar una recta L. Al colocar la recta L, identificamos un punto D sobre la recta. Con el compás vamos a medir el segmento AC colocando la puya en A y el lápiz en D. Cuando esté seguro de la medida, traspasa la medida, pone la puya en D y traza un arco que corte la recta. El punto de intersección entre la recta y el arco se llama E. Nuevamente con el compás vamos a medir el segmento AB poniendo la puya en el vértice en A y el lápiz en B. Ahora colocaremos la puya en el punto D y trazaremos un arco. Lo que hacemos es pasar las medidas. Vamos a medir con el compás el segmento BC. Y desde E vamos a trazar un arco con medida BC. La intersección de esos dos arcos se conoce como F. Trazamos el segmento de F con la regla y el segmento FE. Se formó el triángulo DFE. Lo cortamos con la tijera.
Ahora se compararán el triángulo DFE con el triángulo ABC, poniéndolo uno encima de otro. ¿Y qué sucedió? Que estos son congruentes. Pega tu triángulo debajo de las instrucciones de la primera parte e identifica los vértices en tu libreta. Contesta la pregunta: ¿cómo es el triángulo DEF comparado con el triángulo ABC? Recuerda que tomamos las medidas con el compás de AC y la pasamos a DE. Tomamos la medida de AB y formamos un arco para el lado de F. Y con el mismo compás medimos el segmento BC y lo pasamos al segmento FE. Ahora realizaremos la segunda parte, la construcción de un triángulo con dos lados congruentes y un ángulo incluido congruente al triángulo ABC. Utilizamos otro pedazo del papel de construcción. Puede ser el del mismo color. En ese papel de construcción dibujamos una recta M, identificamos el punto G. Con el compás tomaremos la medida del segmento AC con la puya en un ángulo y el lápiz en el otro vértice. Trata de ser lo más preciso posible. Luego que tomen la medida, pones la puya en el punto G y traza un arco que corte la recta M. A este punto le vamos a llamar punto H. Para dibujar un ángulo congruente al ángulo A, realizaremos la construcción del portafolio. Pongo la puya en el vértice A y trazo un arco que corte los dos lados del ángulo. Con esa misma medida voy a punto G y trazo el mismo arco que corte la recta M y se extienda más allá. Luego, con la punta del lápiz y del compás, vamos a colocar las intersecciones del arco con el ángulo A. Sea lo más preciso posible. Luego, vamos a ir a la intersección entre el arco y la recta y trazamos un arco que interseque el tercer arco. Utilice una regla para trazar un rayo que salga del punto G y pase por la segunda y el tercer arco su intersección. Se trazó el rayo y ahora vamos a medir el segmento GI con la medida AB. Colocamos la puya en A y el lápiz en B. Y ahora vamos con la puya al punto G y trazamos un arco que corte el último rayo graficado. A este punto le vamos a llamar I y vamos a trazar un segmento que conecte al punto I y al punto H. Corte el triángulo con la tijera. Al haber cortado el triángulo, compare el triángulo de la segunda parte con el primero, con el triángulo ABC, y compárelos. ¿Qué sucede con las medidas? Cuando ya lo haya comparado, péguelo bajo la segunda parte e identifique los nombres de los vértices. Ahora conteste la pregunta:
cómo el triángulo GHI es comparado con el triángulo ABC. Para la tercera parte, la construcción de un triángulo con dos ángulos congruentes y un lado incluido al triángulo ABC, utilizamos otro pedazo de papel de construcción y trazaremos la recta M y seleccionaremos el punto J. Ahora con el compás mediremos el segmento AB y pondremos la puya en el punto J para trazar un arco e identificar, mediremos el segmento AC para identificar el punto K en la recta M. Pongo la puya en J y marco para identificar el punto K. Con el compás realizaremos el mismo proceso de ahorita para construir un ángulo congruente al ángulo K. Trazamos el arco, ya que hay un arco voy a usar el mismo para entonces marcar el del punto J. Trazo el arco en el punto J y ahora voy a medir desde la intersección de cada intersección con los lados de ese arco para entonces ir a este arco de aquí y trazar un pequeño arco de intersección. Trazamos un rayo que salga de J y pase por la intersección. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar para el punto K y construir un ángulo congruente con el ángulo C. Trazo un pequeño arco con vértice en C que corte los dos lados. Ese mismo arco, sin cambiar el compás, voy acá y trazo un arco que interseque la recta M. Mido las intersecciones de los dos arcos con la punta del lápiz y la puya del compás y voy a este último arco que hice y trazo un tercer arco. Y ahora trazamos un rayo que salga de acá y pase por esta intersección. Tenemos que copiamos la medida del ángulo A en el ángulo J y la medida del ángulo C en el ángulo K. Este último vértice se llama L. Lo cortamos con la tijera. Compara los triángulos. ¿Qué sucede? Luego lo pegas e identifica los vértices. Bueno, ya luego de identificado, contesta la pregunta. ¿Cómo el triángulo JLK es comparado con el triángulo ABC?